El Pleno del Congreso de Perú aprobó el martes adelantar las elecciones generales. En vez de ser en 2026, serán en abril de 2024. El objetivo de la votación es aliviar la tensión en el país y evitar nuevas protestas por la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo. Para unos, la decisión del Congreso es una clara muestra de que el Ejecutivo es capaz de tomar decisiones. Muy positiva para el país el hecho de que hayamos podido ponernos de acuerdo respecto a una de las elecciones. Yo creo que todos estábamos de acuerdo en que era necesario, pero no podía realizarse de manera inmediata, de manera express, como lo está pidiendo la izquierda radical en el Congreso, como lo están pidiendo a través de la violencia en las calles. Otros critican que la voluntad del pueblo ha sido ignorada. En vez de reducir los plazos, porque el pueblo quiere que nos vayamos lo más antes posible, lo que han hecho es ampliar hasta el 2024. Mientras tanto, el gobierno del país andino ha invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para explicar la situación actual. La CIDH insta al gobierno de Dina Boluarte a construir canales de diálogo para salir de la crisis política y social que ya se ha cobrado la vida de al menos 26 personas, 4 de ellos menores de edad. Sin embargo, en muchas ciudades, como aquí en Cusco, cientos de manifestantes siguen llevando sus protestas a la calle para exigir nuevas elecciones lo antes posible. Estamos en las calles, estamos cansados de todo el abuso, el maltrato que nos hace. Basta fujimorismo, basta de inquistarse en el poder. Deje gobernar a una persona humilde que fue Pedro Castillo. El expresidente Castillo, a quien este martes el canciller de México, Marcelo Ebrard, concedió asilo político, sigue en prisión preventiva, mientras que su mujer y sus 2 hijos ya han llegado a México, donde vivirán bajo la protección del gobierno local. La reacción del gobierno peruano no se ha hecho esperar. Informo que el gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa. En la fecha, se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional. Queda por ver si las nuevas protestas en el país, cuyos manifestantes reclaman un adelanto de elecciones generales para 2023, ejerzan suficiente presión al gobierno de Boluarte para que vuelva a considerar un cambio en la agenda electoral. Bien, vamos a analizar estos roces diplomáticos entre Perú y México con el periodista Diego Salazar, quien se encuentra en la capital mexicana para brindarnos más detalles. ¿Qué tal, Diego? Un gusto saludarte. Bueno, ¿cómo se explica que ante la declaración de persona non grata al embajador mexicano en Perú, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México decida no tomar una acción recíproca como ocurre normalmente en la diplomacia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me imagino que, pese a los disparates y dislates del presidente López Obrador, en la Cancillería mexicana hay quien considera que México es responsable de esta escalada de ofensiva diplomática y entonces pues no ven la necesidad de seguir escalando el conflicto, ¿no? Ahora, algunos han señalado una presencia militar particularmente llamativa en este nuevo gobierno de Perú. ¿Qué señal envía el nombramiento del exministro de Defensa como primer ministro? Sí, bueno, el señor Otárola, aparte de ser ministro de Defensa, es un político con cierta experiencia, cosa que le faltaba al gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Yo creo que por ese lado la decisión no es incorrecta porque el gabinete ministerial necesitaba peso político y capacidad de maniobra política, cosa que no tenía con el anterior premier, pero por otro lado el progresivo apoyo del gobierno de Boluarte sobre el ejército sí preocupa. Estamos hablando ya de 27 fallecidos, con uno que se ha confirmado esta mañana. Entonces, no sé si es la señal más adecuada. En todo caso, tendremos que ver cuáles son las primeras acciones que el gabinete Otárola tomará en las próximas horas, ¿no? Y a ver si le aporta cierto sentido de urgencia a la acción del gobierno del que estaba careciendo por completo, ¿no? Y otra importante decisión, por supuesto, son las elecciones anticipadas a abril del 2024, sujetas todavía a una aprobación adicional. ¿Pero qué reacciones hemos conocido a esta decisión? ¿Ha logrado calmar los ánimos en el país?
Yo creo que no creo que haya terminado de calmar los ánimos en general, pero sí es cierta señal positiva, al menos una corrección respecto al rechazo que había habido a esta medida hace unos días en el Congreso, ¿no? No es la única demanda de parte de la población. Quizás de aquí a 2024 parece una eternidad en la política peruana, pero al menos es un paso en la vía positiva, a ver cómo se puede resolver esta crisis. Y creo que los próximos días van a ser claves, sobre todo con el nombramiento del nuevo gabinete, y a ver cómo este reacciona y si es capaz de congregar a los diferentes actores sociales para buscar una salida consensuada. Era el análisis del periodista Diego Salazar desde Ciudad de México. Muchísimas gracias, Diego. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Hasta la próxima.